Metrobús en este momento solamente está en su primera etapa, que es la reconversión del casco urbano y la transformación de la estructura vial. Mal podríamos hablar de cómo va a ser la operación y la administración del sistema, puesto que aún no han culminado los procesos que deben de culminarse. ¿Qué quiero decir? No entra por San Lorenzo, hasta ahora no tienen el permiso para entrar por Petirosi, no tienen el permiso de la Municipalidad de Asunción, y en tanto y en cuanto no existan esos permisos, no se pueden hacer cálculos estructurales en materia de operación y administración, no se puede llegar a costos reales de operación. Entonces, al no tener costos, el empresario tampoco tiene la posibilidad de hacer el ejercicio de la inversión. Entonces, pero están excavando, tenemos, o sea, ya la ruta tenemos que hacer por eso, sí. Es excavar, hacer túneles, meter cables, reconversión del casco urbano. Una vez culminada o cuando esté cercano a su culminación, evidentemente nos sentaremos con las autoridades a hablar sobre la operación y administración del sistema. Yo creo que hoy es muy prematuro salir a decir que va a haber una línea rápida, una línea expreso, porque no sabemos por dónde va a ir todavía, si hoy el proyecto llega solamente hasta General Aquino. Pero el proyecto ya no contempla la circulación de líneas convencionales por Eusebio Ayala, por ejemplo. ¿Ustedes han de saber eso? Sí, categórico. Eso no está en discusión. Nosotros somos conscientes de esa situación, pero también hay que ser conscientes de que esos buses de las distintas líneas no es que tiendan a desaparecer, sino se convertirán en alimentadoras del sistema troncal que va a estar en Metrobús. Y el sistema Metrobús es un sistema BRT que prevé un cambio estructural en la metodología de remuneración o cobro del pasaje. Es decir, tiene que haber una remuneración a razón de kilometrajes recorridos. Entonces, aún hay mucha tela que cortar en este tema del Metrobús. Pero sí es una necesidad su llegada, su implementación gradual, pero como bien siempre decimos, que la implementación del BRT o de cualquier modelo de transporte, sea cual fuere, siempre tiene que estar acompañada de padrones de calidad y niveles de satisfacción al usuario. Esos son requisitos fundamentales. Ahora bien, las actuales concesiones que tienen las líneas en el sistema de Gran Asunción, ¿son por cuánto tiempo, licenciado, últimamente? ¿Las concesiones se dan por un determinado tiempo? Las concesiones son por 7 años. Por 7 años, ajá. ¿Y qué se contempla allí? ¿El corredor principalmente? Se contempla todo el itinerario y el corredor era una parte del itinerario que evidentemente de llegar a la conclusión este proyecto de Metrobús, las líneas de transporte que circulaban por Eusebio Ayala ya no lo harán. Llegarán hasta donde sea la estación de desembarque o de transbordo. ¿Y va a seguir siendo un negocio para las líneas? Sí, porque el sistema de remuneración, como dije anteriormente, va a ser a razón de kilometraje recorrido. Entonces, una empresa de transporte que venga de Areguá tiene un kilometraje recorrido de X. En cambio, el Metrobús solamente va a remunerar a razón de 11 kilómetros, que es lo que hoy tiene previsto desde la Universidad Nacional hasta General Aquino, que es su punto final, por lo menos hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, el que mayor kilometraje realice es el que va a tener mayor remuneración. Por ejemplo, se me ocurre líneas tradicionales como 27, 29, que hace años utilizan Eusebio Ayala, la ruta Mariscal Estigarribia, ¿estarían viniendo entonces desde sus paradas habituales hasta el campus? Hasta el campus, ahí se tendrá que hacer el desembarque, porque eso es lo que están explicando como previsión, y ahí pega la vuelta y retorna. Entonces le permitiría hacer más cantidad de viajes, lo que posibilitaría también un traslado más rápido o en mayor cantidad de personas. ¿Y que esto no afecta a este proyecto de modernización que también están implementando ustedes como empresas? No, lo único que afecta en este momento, y afectó a comerciantes, a transeúntes, a ciudadanos, estudiantes de la universidad, empresarios del transporte, fue la imprevisión total en la iniciación de estas obras. 16 meses para inaugurar 900 metros, creo que amerita una revisión estructural del proyecto en sí, porque es lo que justamente detona la atención de los frentistas, porque 92 negocios cerrados, empresas de transporte que han bajado su índice de operatividad en un
45 a 50%. Cantidad de pasajeros perdidos por culpa de una imprevisión sin saber cuáles eran las calles por las cuales pasaban las unidades de transporte. Unidades de transporte con aire acondicionado que tenían que circular por calles que no estaban preparadas para soportar semejante vehículo. Árboles que nunca fueron talados y que venían a descomponer los aires acondicionados que están sobre el techo de las unidades. Todo por culpa de una sola palabra, la imprevisión. ¿Y quién es responsable de esa imprevisión? La empresa encargada de realizar las obras, la famosa Motangil. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. No estoy criticando el proyecto, que el proyecto me parece fabuloso para la evolución de una ciudad, para poder inclusive hacer una reconversión de la ciudad. Necesitamos distintos modales de transporte que puedan ser integrados y el BRT o Metrobús es uno de ellos. Pero tenemos que aprender a hacer bien las cosas en Paraguay. No se puede, bajo ningún punto de vista, en 16 meses avanzar 900 metros. Categórico, justamente es el aspecto, uno de los aspectos que más cuestionan, así como usted decía, de los frentistas, propietarios, comerciantes, en fin. Creo que incluso en el caso de ustedes tenían su, no sé si hasta ahora tienen su local gremial sobre la ruta Mariscal Estigarribia, ¿no? Sí, estamos en el camino del Metrobús. ¿Y cómo estaban llegando últimamente al local? Y llegamos por la paralela a Mariscal Estigarribia, que es Mariscal López, por detrás de la universidad más o menos, para ubicarnos físicamente. Ahora, usted estuvo citando de manera muy clara, como es su costumbre también, esos inconvenientes que representaban para esta línea de transporte, esas vías alternativas que le llamaban, que a mi criterio varias de ellas, varias calles se improvisaban más bien como vías de circulación para unidades de gran porte que ni siquiera tenían las dimensiones, las calles, digo, para los giros pertinentes. Realmente hubo mucha imprevisión en este aspecto, licenciado. Y fíjense, unidades del transporte público de gran porte que tendrían que entrar en calles empedradas que no estaban preparadas para soportar el peso de las unidades con sus pasajeros comenzaron a hundirse. Venían las lluvias y se formaban verdaderos charcos. Y empezaba el transporte urbano, o unidades del transporte urbano, que cuestan $135.000 cada uno y que llevó a nuestro sector a una inversión de $70 millones a circular por verdaderos cráteres lunares. Y eso forma parte, lo vuelvo a decir, de una imprevisión sin precedentes en la estructuración de las obras de reconversión de la avenida Mariscal Estigarribia. ¿Se han debido plantear en ese sentido algunos cuestionamientos, algunas quejas del gremio del transporte? No sé si a la empresa Motangil o a la empresa fiscalizadora o al propio Ministerio de Obras Públicas o no. No, nosotros habíamos planteado como conocedores de la psicología del transporte, del transportista y de los pasajeros, de que los desvíos se hagan para los vehículos livianos. Sí. ¿Por qué? Porque tienen mayor dinamismo, mayor versatilidad, pueden ir buscando alternativas porque tienen mayor prisa en su funcionamiento. Y permitir que el transporte público siga operando por Mariscal Estigarribia, porque es el que lleva masas de personas. Si hacemos un análisis, existe un estudio que marca que un promedio general es de 1,2 pasajeros por cada vehículo. En cambio que el transporte público, una sola unidad te lleva 50 pasajeros. Entonces justamente en un foro hoy estábamos hablando de que el 20% de los pasajeros es transportado por vehículos livianos que ocupan el 60% de la estructura vial. Y el transporte público, que es el responsable del 70% de los pasajeros, ocupa apenas el 25%. Y decía yo, esos números, esa cuenta no nos cierra. ¿Y por qué a esos criterios se da esa realidad actualmente? Porque hay mucho por hacer en materia de transporte público, mucho por elaborar en términos de movilidad urbana y tiene que ser única e indiscutiblemente la razón de la discusión hoy en día a nivel gobierno. Mejorar los niveles del transporte público con la creación de BRT, vehículos con aire acondicionado, tren de cercanías, porque el transporte público tiene que ser multimodal y debe de ser integrado. Es la única alternativa que nosotros tenemos para la reconversión de nuestra ciudad. Precisamente estábamos por hablar también con el director del ferrocarril sobre el proyecto de tren de cercanías. ¿Es otra alternativa válida entonces a su criterio como medio de transporte? Pero totalmente. En el mundo entero existen
modales, le llamamos nosotros, de transporte, que son el transporte público, vehículos más livianos, vehículos que puedan hacer transporte de puerta a puerta. Es decir, siempre tenemos que seguir innovando para buscar la satisfacción del pasajero. Es decir, prestigiar al transporte público de modo a que los pasajeros vuelvan a viajar en los mismos y podamos desestimar o desestimular el uso del vehículo particular. Porque si seguimos en este tren de cosas, de aquí a 5 o 10 años estaremos caminando al lado de nuestros automóviles o al lado de nuestros buses, de no solucionarse el gran inconveniente llamado movilidad urbana.